A nuestro invitado esta noche, el candidato Johnny Lescano Anzieta del Partido Acción Popular, quien justamente nos recibe en su casa. Candidato, muy buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, un saludo a todo el Perú. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Cuéntenos un poquito cómo va justamente la lesión del brazo. Habíamos visto un reportaje, el momento en que usted muestra el golpe en el brazo. ¿Cómo ha terminado este tema de esta operación? Razón por la cual hago la aclaración es que finalmente usted nos brinda la entrevista desde su casa. Sí, así es. Tengo dificultades todavía para movilizarme, mucho dolor en el brazo. Estoy en un proceso postoperatorio, recién tengo 15 días de operado, me abrieron el brazo, juntaron el hueso del codo derecho y en estos momentos estoy en recuperación. De tal manera que tengo que seguir adelante porque el proceso electoral no espera, atendiendo las entrevistas de los medios de comunicación para hacer conocer las propuestas que tengo como candidato de Acción Popular. Eso le quería preguntar. De manera que gracias nuevamente. Sí. No, candidato, eso le quería preguntar, porque justamente tiene problemas, me imagino que en estos momentos atendiendo las entrevistas a medios locales, pero ¿cuándo va a poder finalmente echarse nuevamente a recorrer el país, más allá obviamente de las medidas que tenemos que tomar por la pandemia? Con estas adversidades, Cristian, tengo que salir nuevamente a las regiones. Ya no hay confinamiento en Lima, respeto las normas sanitarias, obviamente el estado de salud también, que lo he cuidado durante estos 15 días, pero tengo que hacer un esfuerzo para seguir recorriendo el Perú. El día martes estoy viajando al centro del Perú, voy a ir a Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, luego a Loreto, Madre de Dios, y finalmente voy a cerrar este recorrido en el proceso electoral, esta cruzada democrática que yo le he calificado en el sur, ¿no? Voy a Purima, Cusco, Puno, a mi tierra, Tacna, Moquegua y Arequipa. ¿Por qué el sur al final, candidato? Y aquí entramos de lleno finalmente a lo que es la campaña electoral, teniendo en cuenta que lo que más se comenta es cómo ha desplazado a Verónica Mendoza del Sur, que justamente había sido su bastión en las últimas campañas electorales. ¿Por qué deja al sur al final y por qué cree que la gente lo está prefiriendo usted antes que a Verónica Mendoza en el sur? Bueno, Cristian, esta ha sido una situación muy coyuntural. Yo me había ido a hacer el recorrido hacia las provincias del sur de Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho. Y en Ayacucho me sorprendió las nuevas normas sanitarias, tenía que bajar a Purímac, entrar al Cusco y cubrir todo el sur. Y consecuentemente ya no pude hacer ese recorrido. Tuve que volver a Lima y ir a otras regiones que no tenían las limitaciones para hacer las actividades propias de una cruzada democrática, de una campaña electoral. De tal manera que esta situación de ir al último ahora se ha presentado por unas circunstancias de los hechos que nos han ocurrido en esta actividad que es importante para el Perú, que tiene que decidir su destino democrático, el nuevo presidente de la República, el próximo 11 de abril. Ahora, en el sur me están apoyando a mí porque tú sabes, los puneños respaldan fuerte a quienes hemos cumplido pues labores en el Parlamento, valoran el trabajo que hemos hecho. Claro que hay una situación también de ser paisanos de los millones de puneños que hay en el sur. Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, el mismo Cusco, Madre de Dios, hay mucho puneño y creo que eso también está pesando mucho, aparte obviamente de las propuestas electorales, las propuestas del plan de gobierno que estamos haciendo, y además ha pesado mucho el trabajo que hemos realizado en el Parlamento Nacional como congresistas durante 19 años, ¿no? Las leyes que hemos hecho aprobar y además la lucha que hemos librado pues, contra mafias y corruptos cuando fui parlamentario del Perú. Pero candidato, lo mismo se podría decir nuevamente de Verónica Mendoza. Fue congresista también durante 5 años, es del sur, originaria del Cusco, pero sin embargo usted le está quitando los votos. ¿Qué cree que diferencia sus propuestas de las de Verónica Mendoza y Juntos por el Perú? Hay varias cosas. Nosotros pensamos que un mensaje importante que estamos lanzando y que creo que ha sido bien recibido por la mayoría del Perú es esta situación de rescatar la parte ética. La función pública está descompuesta, hay mucha corrupción. Los 6 últimos presidentes investigados por corrupción, gobernadores encarcelados, alcaldes procesados, y obviamente en la función pública ya no se va a servir sino a robar o a utilizar el poder para beneficiar a grupos económicos o grupos de mafiosos. Entonces, ante eso
Hay que recuperar la honestidad en la política, hay que recuperar la honestidad en el gobierno, en el Congreso. Y a eso nos hemos dedicado durante estos 19 años. Por eso he lanzado esta primera propuesta, que es un requisito sine qua non, es la base, es el fundamento para hacer un buen gobierno. Amaqueya, amasúa, amayuya. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Y alguien dice, son normas del pasado. No, esas normas con el cual hicieron un gran imperio nuestros ancestros han sido reconocidas como normas de buen gobierno por Naciones Unidas. De tal manera que ese mensaje es importantísimo. Lo que más falta en estos momentos es la honestidad en los gobernantes. Y eso tenemos que recuperar urgentemente. Okay, pero... Claro, de ahí hemos hecho las propuestas en educación, en salud, ahorita en vamos a entrar a eso porque justamente... en tecnología, y eso también ha impactado muchísimo y nos diferencia pues de los demás candidatos. Además de la señora Mendoza, de los demás candidatos que están en carrera electoral. Acá tenemos su propuesta justamente de plan de gobierno, aunque siento que no ha llegado a darle la claridad a las personas que cuando tienen una visión, digamos, progresista de la economía, más tirada quizá hacia la izquierda o hacia justicia social, como usted menciona, todavía creo no nos ha podido aclarar por qué tendría que votar por usted y no por Verónica Mendoza. Pero en todo caso paso a otro tema, porque aprovechando las encuestas que los ponen en primer lugar, ¿le ha sorprendido? ¿Usted ahora cree en las encuestas? Porque antes lo he visto un poco reticente a creer en las encuestas, candidato Lescano. A ver, Cristian, te he respondido, ¿no? No solamente de la señora Mendoza, sino respecto a los demás candidatos. Lo primero que yo creo es recuperar la honradez. Sí, pero me está diciendo que no es honrada, Verónica Mendoza. Respecto a las demás propuestas, un requisito que es indispensable poner en tela de juicio, ¿no es cierto? Y eso obviamente tenemos que luchar para recuperar. Pero además hay otras propuestas, pues, en educación, en salud, agricultura, en tecnología, en transportes, en inversiones, en seguridad ciudadana. Eso me diferencia de las demás posibilidades electorales. Las puedo explicar, claro, y eso no solamente respecto a la izquierda, sino a las otras candidaturas de las otras organizaciones políticas. Yo creo que si me respondes esta pregunta ya la cosa queda clara, porque obviamente las diferencias en los planes de gobierno vamos a entrar a eso, pero mejor le pregunto directamente, ya que me habla de honradez, ¿de qué candidatos duda de la honradez de ellos? Bueno, mira, creo que el pueblo sabe claramente, ¿no? Son hechos absolutamente contundentes, que hay varios candidatos que tienen procesos por corrupción. Entonces, ¿no vas a dudar de esas personas respecto al manejo del Estado? Hay varias personas que están con investigaciones terminadas, con juicios, con procesos establecidos. Y obviamente eso marca una diferencia con nuestra propuesta, con nuestra postulación. Yo no tengo ningún problema en materia de corrupción. He luchado en el Congreso enfrentándome a mafias. Eso es una prueba clara y contundente de que estamos diferenciándonos de las demás propuestas de los demás candidatos, ¿no es cierto? Eso creo que pesa muchísimo. Correcto. No te olvides que en el último Congreso hemos tenido que enfrentar momentos difíciles. Me enviaron una corona de muertos a mi despacho, enfrentando permanentemente a quienes eran blindados en el Parlamento, a quienes blindaban a los corruptos. ¿Cómo no va a ser una clara diferenciación respecto a los demás candidatos? Claro, que es un hecho concreto que hay que valorarlo y el pueblo del Perú lo está valorando. Nos queda claro quiénes son los candidatos con investigaciones. Yo le decía la pregunta inicialmente por Verónica Mendoza, pero bueno, candidato, le preguntaba por las encuestas. ¿Cree en ellas actualmente? ¿En esta última de IEP? Bueno, mira, siempre es una referencia una encuesta. Quizás no ponen toda la verdad. Tú como periodista sabes que no ponen toda la intención de voto que tienen los candidatos. Y sobre todo de quienes hemos estado cuestionando, que hemos estado respondiendo, de que no somos muy amigos del sistema, que hemos estado diciendo que se corrija algunas cosas, pero es una referencia, ¿no es cierto? Yo creo que de alguna manera te da una pauta para saber quién está teniendo el apoyo del Perú y quién no, o quién se ha estancado. De tal manera que yo creo que sí es un punto de vista
es digamos, un sondeo que hacen las empresas a efecto de cómo van las candidaturas, no solamente a la presidencia, sino también al Congreso. Candidato Lescano, a ver, su pasado, más que todo, los últimos 18 años congresista de la República, y efectivamente, como un perfil que esbozó el periodista Fernando Vivas de usted, siempre en esos temas, no vamos a decir populistas, sino populares, ¿ok? Muchos de ellos populares. Defensa del consumidor, el tema de las AFPs, el tema de Indecopi, pero no veo una diferencia notable entre ser ese congresista aguerrido que siempre denunciaba y luchaba y justamente pasar al otro lado, que es ser presidente y tener finalmente que ejecutar. Es decir, lo más probable es que aparezcan nuevos Johnny Lescanos para hacerle la vida imposible si es que eventualmente usted es elegido presidente. Bueno, yo creo que las políticas de Estado que uno maneja o que impulsa en el Congreso se pueden impulsar con mayor facilidad y contundencia desde el gobierno. Los abusos en materia del consumidor se pueden corregir. Hacer un Indecopi mucho más ágil, evitar los abusos en los bancos, en las AFPs. ¿Cómo no vas a poder corregir desde el gobierno? Poniendo en funcionamiento en mejores condiciones a las instituciones. ¿Cómo no vas a conseguir mejores pensiones en las AFP si puedes presentar los proyectos como presidente para que el Congreso los apruebe? O hacer que las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones pueden ser mejor pagadas. Eso se puede hacer, no hay mucha diferencia entre lo que se hace en el Congreso y en el gobierno, con la diferencia obviamente que el presidente puede hacer las grandes obras para el Perú, los puentes, las represas, los canales de irrigación, las carreteras, ¿no? Comprar satélites para la comunicación del Internet, todo eso puede ser presidente. Correcto. De tal manera que yo creo que las políticas de Estado que se discuten en el Congreso las puedes llevar adelante también en el gobierno. Justamente viene la responsabilidad de tener que lidiar con la caja finalmente del Estado, si es que hay plata o no, porque claro, bonito es hacerlo declarativo, se debería hacer esto y esto y esto, pero luego una vez en el Ejecutivo está justamente el tema de las prioridades y sobre todo en su plan de gobierno me llama la atención porque usted anuncia un gasto importante para reactivar la economía y una política fiscal expansiva. Pero al mismo tiempo usted dice aumentar ahorros públicos y reducir la deuda pública. ¿Cómo es eso si es que no hay una contradicción, candidato Lescano? A ver, Cristian, lo cierto es que dicen no hay plata. Si hay plata, el Estado tiene plata. No tendremos pues plata como Estados Unidos o como Gran Bretaña, pero tenemos recursos. ¿Está demostrado? Claro que está demostrado. Mira, al inicio de la pandemia, déjame explicarte, Cristian. Por favor. A sola firma del presidente, del expresidente, el señor Vizcarra, ¿cuánto se dio para recuperar de la crisis o 60.000 millones. evitar el golpe económico a las grandes empresas? ¿Cuánto se dio? 60.000 millones. 60.000 millones de soles. Sí. 60.000 millones de soles. Sí, sí. Yo para comprar un satélite de telecomunicaciones para poderle dar internet a todos los niños y jóvenes del Perú, en los rincones más lejanos de la sierra, de la selva y de la costa, para que no haya esta discriminación, ¿cuánto voy a utilizar de esos 60.000 millones de soles que se han dado por préstamos, escúchame, a interés cero prácticamente? ¿Cuánto puedo utilizar? 1.000 millones de soles. Uno de esos 60.000. Entonces, hay dinero para invertir en las cosas que el Perú necesita, para mejorar a los hospitales, para hacer las autopistas, para apoyar a la agricultura, para darle capacitación, para darle tecnología. Lo que pasa es que este sistema insensible y corrupto no ha dejado, ¿no es cierto? Ahí está la plata. Ahí están las condiciones. Usted dice también en su plan Ahora de que hay que gobierno reducir la deuda pública, claro que sí. ¿Cómo se consigue esto? A razón de esta pandemia, se tiene que entrar en una negociación con los organismos internacionales, ¿no? En primer lugar, para ver cuánto tiene que pagarle el Perú a estos organismos internacionales por los préstamos. Tiene que recaudar de las empresas que tienen que pagar. Mira lo que está pasando en estos momentos con la Telefónica. Se le ha perdido 729 millones a través de una resolución del Tribunal Constitucional. Candidato, tengo dos preguntas. Estos señores deben al Perú 4.000 millones de soles y nadie les cobra. Ahí está el dinero. Candidato, tengo dos preguntas. Entonces eso de que no hay dinero
es una mentira a todas luces. Tengo dos preguntas. Aquí en su plan de gobierno usted mismo dice que hay menos dinero que antes, pero sostiene que todavía hay dinero. Dos preguntas cortitas respecto a lo que ha dicho. ¿Le parece Reactiva Perú, no sé, fue un acto de corrupción, fue un acto que no se debió dar, es plata regalada? Porque finalmente es un préstamo a costo cero a empresas que tienen que devolver el dinero y que finalmente, si es que no se les prestaba, iban todos a la quiebra y la pérdida de empleo. Eso respecto de Reactiva Perú. ¿Le parece que es un fracaso, un mal plan, el plan Reactiva? Yo creo que el plan Reactiva Perú, Cristian, ha debido estar dirigido fundamentalmente a los medianos, micro y pequeños empresarios, ¿no? Los que no podían defenderse. Las grandes empresas pueden defenderse, hasta los ciudadanos nos hemos defendido. Solamente se ha dado algunos bonos a los sectores sociales pobres o los que no tenían recursos económicos. Entonces, este plan de Reactiva Perú no ha estado planificado, programado a favor de las empresas, de los empresarios, de los emprendedores que necesitaban. Hay que reformularlo, ¿no? Anda a preguntar a los agricultores, anda a preguntar a los artesanos, a los microempresarios de turismo, anda a preguntar, están reclamando a gritos que se reformule este tipo de programas de Reactiva Perú y estos fondos que se llaman el Fondo de Ayuda o Apoyo Empresarial. Eso hay que ampliarlo, porque hay gente que se está muriendo de hambre, los restaurantes se están cerrando. Eso hay que reformular y hacer los requisitos mucho más flexibles. Pero entonces, candidato, me está reconociendo que es un préstamo, no es que finalmente se les ha dado plata alegremente para que cada uno se la gaste en lo que quiere. Es un préstamo a empresarios, no, está bien, sean grandes, pequeños o medianos. Sí, es un préstamo, Cristian. Sí, es un préstamo. Yo te hacía referencia a esto para demostrarte que sí hay dinero en el Perú. Bueno, pero y que sí se puede invertir en las obras que el Perú necesita. Porque dice, ¿de dónde va a sacar la plata? Ahí está la plata. Quizá con esos 60.000 si hay millones... para prestar 60.000 millones... ¿Cómo no va a haber plata para atender las necesidades urgentes que tiene el país? Pero quizá con los 60.000 millones se ha ido buena parte de ese dinero que el Perú había ahorrado. Usted me los pone como que los 60.000 millones que se han dado en Reactiva han sido un gasto innecesario y que finalmente si hay 60.000, pues debe haber plata en otro lado también. Eso es lo que no nos queda claro. Candidato, hay una pregunta del público. Hemos elegido 3 preguntas de gente que hemos salido a conversar con ellos en la calle. Aquí va la primera. ¿Quiere acotar algo? Hágalo, por favor, sí. Sí, quiero acotar algo. Yo no digo que haya sido innecesario. Muchas personas seguras y medianas empresas, microempresas, se han salvado con ese dinero que les ha dado el Estado. Te decía que los recursos económicos están ahí y podrían ser más. A eso me refería. Correcto. La pregunta del público, candidato, por favor. Le escuchamos. ¿Qué es lo que va a hacer con los 200.000, 250.000 taxistas que no contamos con seguro, no tenemos ni jubilación, y las AFP, los aportes de la ONP? Eso es lo que nos preocupa a muchos taxistas, que no tenemos ni seguro, ni estamos amparados, ni seguro, nada. Es la preocupación, ¿no? Gracias. Candidato, a ver, hay un tema particular de taxistas y luego salta un tema más general respecto a ONP y el sistema privado de pensiones. Sí, mira, hay una ley para los canillitas, por ejemplo. Hay una ley que se aprobó hace muchos años, como 40 años atrás, para que los canillitas tengan sus pensiones, su sistema de salud. Hasta ahora no se cumple. Esa ley hay que cumplirla. Igual para los taxistas se puede hacer un sistema de salud y de pensiones que se puede formular a través de estas pensiones solidarias que ya se están dando. No estamos dando pensión 65 de 250 soles para las parejas pobres. Se puede sacar una cantidad de dinero para darle pensión a estos trabajadores independientes y ellos pueden aportar para mejorar esa pensión. De tal manera que sí tenemos la posibilidad de darle pensión y salud. Ahí está el CID. Hay que fortalecer el sistema integral de salud. Hay que hacerlo más eficiente, hay que equipar a los hospitales, a los centros médicos, a las postas. Repito, eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que has estado robando esto durante todos esos años y no se ha estado gobernando, pues. Amaqueya, Amasúa, Mayuya, mi querido Cristian, con eso puede ser maravillas. Cuando uno está gobernando con honestidad, sin mentirle a la gente y trabajando, puede resolver cualquier problema. A ver, me ha hablado de gasto en varias situaciones. Déjeme plantearle la otra pregunta entonces, porque lo veo, la verdad, ¿no? Con mucho ímpetu para finalmente decir
cómo, desde su punto de vista, gastar bien el dinero, pero cómo generar riqueza para el país, candidato Lescano? Bueno, nosotros tenemos que hacer o promover la riqueza con un Estado que invierte en primer lugar y dando las condiciones para la inversión privada también. El Estado tiene que invertir en educación. Invertir en educación no es un gasto, es una inversión, ¿no? Y por eso había dicho hay que comprar un satélite de telecomunicaciones. Hay que reivindicar al magisterio, satanizado, sin capacitación, sin buenos sueldos, sin nada. ¿Eso es promover riqueza? Claro que sí, porque de ahí van a salir los buenos profesionales, los buenos ciudadanos. Invertir en salud. Si tú inviertes en educación, en salud, con medicinas adecuadas, a precio justo, suficiente en los hospitales, con oxígeno, con amas UCI, estás promoviendo riqueza. Invertir en autopistas. La autopista Tumbes-Tacna, la autopista Lima-Junín, para que lleguen los alimentos. En represas de agua, estás promoviendo el dinamismo de la economía y creando riqueza. Y lo mismo tiene que ser la empresa privada. Hay que darles las condiciones. Claro que sí, hay que darles las condiciones. El hecho que yo haya reclamado constantemente los abusos de algunos agentes económicos en contra de los peruanos en el Congreso no quiere decir que yo no promueva las inversiones. Tengo que promover porque ellos también dan trabajo. Entonces ahí se promueve riqueza, pues. Tengo que explotar el litio de mi tierra, de Puno, pero no permitir que el litio se venda al extranjero como materia prima, sino que aquí en el Perú se puede industrializar, que se hagan las baterías para los teléfonos celulares, para los carros eléctricos. Se tiene que hacer. Das mano de obra, promueves riqueza, ¿no es cierto? Crece con la economía del Perú y consecuentemente podemos ahí poner las condiciones para que los privados puedan de alguna manera participar en el crecimiento económico. De manera tal que nosotros estamos claros en eso. Nosotros vamos a invertir. El Estado no puede ser solamente un Estado regulador, sino un Estado que tiene que invertir y dar condiciones al privado para que pueda también hacer las inversiones correspondientes. Porque en su plan justamente habla de un Estado, que el Estado debe ser un Estado regulador, pero regular bien para que finalmente no sea un caos. Pero ahora me está cambiando un poco la figura. En una entrevista también dijo que estaba usted de acuerdo en la figura del rol subsidiario del Estado que está en la Constitución del 93. Pero ahora me dice que el Estado va a invertir, pero me dice, claro, invertir en educación, en salud, pero no invertir en empresas, digamos, en actividades económicas, ¿o también? Cuando sea necesario, pues tú lo estás diciendo, Cristian, hay rol subsidiario del Estado. Allí donde no está la empresa, tú puedes invertir como empresa. Yo, por ejemplo, tiene otras características, desde luego, pero el agua yo no lo pondría en manos de los privados. Así con sus defectos, tiene que estar en manos del Estado, corrigiendo las irregularidades que hay y los malos manejos quizás en la situación empresarial. Pero el agua de ninguna manera privatizada. A ver, segundo lugar. Pero candidato, perdón, quiero cambiar eso porque me dice, claro, así con sus defectos, es decir, se trata de que a dos, digamos, ineficientes en el manejo del agua, ya sea privado o público, debemos escoger al público por el hecho de ser público. No se trata acaso de terminar con la ineficiencia, no importa quién sea privado o público, el tema es llevarle agua a todos los peruanos. ¿Esa no debería ser la esencia y la prioridad? Sí, por eso te dije, hay que corregir las irregularidades. Bueno, hay que corregir las irregularidades. Pero yo no voy a hacer del agua una mercancía. De ninguna manera, porque el agua es un derecho humano que no se puede poner como mercancía para que saquen rentabilidad de los privados. Eso ni hablar. En otros países lo han hecho y anda a ver nomás cuánto cuesta el agua en Chile. Prohibitivo, carísimo, ¿no? En manos de empresas españolas. No, aquí tenemos que corregir lo que está funcionando mal. Obviamente, no lo vamos a dejar así, pero eso no puede estar en manos de privado. Y algunas otras actividades, pues, donde no se está promoviendo. El caso del litio. ¿No puede entrar el Estado junto con un privado para explotar el litio? ¿No existen en estos momentos lo que se llama las asociaciones pública-privadas? Lo que pasa que tienen que ser 50-50 en utilidades, 50-50 en riesgo. Vamos con eso, candidato, que me interesa. Eso hay que hacer, pues eso cuesta mucho
¿Eso es un pecado? De ninguna manera. Es un ejemplo interesante el que ha dado en el litio y también justamente lo han mencionado en una entrevista con el diario El Comercio. Jonathan Castro justamente le preguntaba por esa parte de la Constitución que quiere cambiar, porque ahora me dice que, claro, se queda tranquilo con la parte del rol subsidiario del Estado, pero sí quiere cambiar la parte vinculada a minerales, ¿no? Me habla justamente del litio, pero también ha hablado de otros proyectos mineros. ¿Qué es exactamente lo que quiere cambiar en la Constitución respecto a este tema de que la riqueza del subsuelo es del Estado peruano, pero cuando sale ya no es? Explíqueme ese modelo, por favor, candidato Lescano. Sí. Cristian, la propiedad del Estado siempre debe ser del Estado, sobre todo en nuestros recursos naturales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos negociar la venta de esos recursos naturales pues con el privado, para sacar el precio que corresponda, para que haya equidad en los contratos, para que tengamos las utilidades para hacer las obras que el Perú necesita. Ahora no está pasando eso. ¿Por qué no está pasando? Porque dice las leyes que se sustentan en la Constitución que el que saca los recursos naturales de su suelo se vuelve propietario de esos recursos naturales. Por Dios santo. Las normas esenciales de derecho. Tú eres abogado, Cristian. ¿Qué dice? El propietario es el propietario en cualquier situación, salvo que transfiere el bien. Candidato, por favor, candidato, eso está hasta en los contratos privados. Candidato, inversiones, entonces, empresas mineras privadas, perdón que lo interrumpa, invierten $1.000 millones haciendo perforación diamantina, no encuentran mineral, esa plata la perdieron. Otras empresas han invertido otros tantos de millones. Es cierto, algunas invierten 1.000 y se ganan 10.000 millones. Entonces, el tema es, el Estado peruano va también necesariamente que asumir el riesgo de los proyectos que no salgan bien. Eso es lo que usted también está planteando. ¿Tú crees que va una empresa minera, crees que va a perder 1.000 millones en el Perú? ¿Tú crees que van a venir a perder dinero? Ponme un ejemplo. Pero han habido proyectos. Ponen poca inversión y se llevan miles de millones de soles de nuestros minerales. Si es que el proyecto sale, yo estoy de acuerdo, si es que el proyecto sale, pero candidato, el tema es el riesgo de poder sacar ese mineral. Usted me dice que acaso el proyecto Tía María saldría si es que el Estado peruano fuese socio del 50% de la empresa Sauder. Bueno, mira, si hay que pagarle los servicios a la empresa que saque el mineral, se le paga los servicios, pero no se pueden apropiar pues de nuestro mineral. No pueden convertirse por el hecho de sacarlos en propietarios. Si eso es recurso al Estado, eso se ha hecho, eso se ha corregido, Cristian, en varios otros países. Y esos otros países acá en América Latina han crecido más que el Perú, porque han puesto condiciones más equitativas. Debe haber minería, sí señor, pero hay que hacerlo más equitativa. Sí. No como ahora que se envenena con plomo a los chicos, se deja pasivos ambientales, se le devuelve más impuesto de lo que entregan al Estado. Es una cuestión pues que no se entiende. Esas cosas se pueden corregir sentándonos en una mesa con los empresarios mineros. Yo podría estar de acuerdo con eso. Lo que yo quiero es que la gente entienda es que en toda actividad minera hay un riesgo que, según su propuesta, también la tendría que asumir el Estado en coparticipación con la empresa privada. Pero usted me pinta como que ahí está el oro y tan fácil es sacarlo y finalmente venderlo. Hay toda una inversión porque hay proyectos en etapa de exploración que finalmente no son lo que eran. Entonces, yo quiero entender bien para que la gente entienda. Usted me plantea crear una empresa estatal del mineral como es Codelco en Chile para que se asocie con empresas privadas, asume el riesgo cuando las cosas no salen mal, pero asuma la ganancia cuando las cosas salen bien. ¿Eso es lo que plantea, candidato? Lo que planteo, Cristian, es que el Estado deba recaudar un precio justo por sus minerales. Sea una concesión solamente a un privado, o sea que vaya el Estado asociado con el privado. No en todos los casos el Perú va a participar como socio del privado. En algunos casos entrará solamente el privado, pero tendremos que hacer contratos equitativos donde haya el pago que nosotros debemos recibir en condiciones de equidad, de justicia. ¿Tú crees, Cristian, que no se gana, no se determina bien cuánto se va a ganar en un proyecto minero si la tecnología ya se sabe de qué tamaño hay un yacimiento, cuánta de toneladas va a salir, si ya las ganancias están garantizadas? Sí, claro, Entonces, en esa situación, invierte el privado,
se hace un buen contrato, nosotros ponemos el precio del mineral, lo negociamos con la empresa y sacamos buenos resultados en la negociación. Y si somos, por ejemplo, socios con el privado, en el caso del litio, corremos 50 con las utilidades y también con el riesgo. Si lo hacen en otros países... ¿En qué países, candidato, por favor? ¿De qué país me habla? Estatista. ¿En qué país? ¿En qué país? Porque yo entiendo justamente su punto, pero dígame, ¿en qué país, por favor? Mira, tienes a Canadá, Bolivia, Ecuador, si queremos tomar algunos ejemplos. En el mismo Chile, ¿quién es la Codeco? ¿Quién es la Codeco? La Codeco es la empresa estatal chilena, por favor. Es el ejemplo que le acabo de dar, y me ha dicho que no es ese plan. Pero tú sabes bien que las formas de explotación están los privados y los públicos. Y no hay ningún problema, siguen ganando. Correcto, pero a ver, usted cuando dice que se sabe que se va a ganar es porque hay reservas probadas después del proceso de exploración. Y no recordemos que los minerales son un commodity que varían de acuerdo al precio internacional. Entonces, habría que elaborar, pero me parece que no tiene del todo claro. Ahora, yo le quería preguntar por dos temas que dijo, porque Perú 21 ha sido muy duro con usted. Ha dicho que Johnny Lezcano, de alguna manera, desincentiva la inversión en minería. ¿Cuál es la situación con Tía María y con Las Bambas desde su punto de vista? Porque Tía María es un proyecto que no ha salido finalmente, pero Las Bambas ya está en operación. Mira, yo tengo claro en el asunto de las mineras, ¿ah? No es que no tenga claro, lo que pasa es que discrepamos contigo, que es otra cosa, pues, mi querido Cristian. Pero ¿cómo si no estamos discrepando? Yo solamente le estoy pidiendo cosas claras ahí, que la explotación en minas tiene que ser más equitativa, ¿no? Punto uno. Y punto dos, yo creo que en el asunto de Las Bambas y en el asunto de Tía María hay que tener cuidado. No podemos estar forzando inversiones mineras cuando ponemos en riesgo la vida de la gente. O sea, como presidente yo ordeno que se haga Tía María. Salen 20, 30 mil manifestantes agricultores de los valles de Arequipa. ¿Y qué va a pasar? ¿Una matanza? No, pues yo tengo que ir a pedir la licencia social, a aplicar la ley de consulta previa, lo que es lo que corresponde, a ver mejores condiciones de esa explotación minera, a ver que no contaminen el agua ni no contaminen los productos agrícolas. Eso tengo que hacer, igual que en Las Bambas. En Las Bambas, ¿qué ha pasado? Un gran negociado. Los que compraron Las Bambas, los que adquirieron la concesión, 400 millones de dólares de inversión y lo vendieron a 7.000 millones de dólares. Y al Perú le dejaron una miseria. Por favor, ¿eso tienes que corregir? Claro que tienes que corregir, tienes que renegociar, ver mejores condiciones y consecuentemente hay que en cada caso darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Me parece eso lo prudente. Yo no voy a hacer matar a los obreros, a los agricultores, por hacer una inversión que a veces nos deja una serie de problemas. Anda a ver cómo están viviendo los chicos en Cerro de Pasco, contaminadas la gente. Mira cómo está a tajo abierto la ciudad envenenándose. Eso no tienes que corregir, se tiene que corregir. Claro, pero yo pensaría, bueno, tengo que corregir el Estado porque no puede ser que hayan entidades del Estado que dan permisos finalmente a empresas, se supone que cumpliendo toda la ley y finalmente los pobladores no confían. Entonces, la pregunta es un poquito más difícil. Ya no está planteando ser congresista, candidato Lezcano, usted quiere ser presidente. ¿Qué va a corregir en el Estado para que los pobladores de los proyectos mineros confíen en el Estado si es que el Estado a través de una resolución dice este proyecto puede ir? Entonces, hay un divorcio, tenemos un Estado, como usted dice, no copado quizá por intereses, pero entonces, ¿cómo corregimos ese Estado y no hacer la medida un poquito popular o populista y decirle, bueno, yo haré lo que el pueblo me diga? No, tengo que hacer lo que el pueblo diga cada 5 años tras las elecciones, pero yo tengo que elaborar un mecanismo de confianza entre lo que el Estado dice. Eso es lo que ocurre en Chile con Codelco. ¿Cómo corrige el Estado primero, candidato? Bueno, mira, todo en democracia, el Estado, las irregularidades que tienen las instituciones, los defectos, ¿no? Se corrige con el diálogo tratándose de este tipo de hechos, porque hay de por medio contratos, ¿no? Porque el Estado contrata con el privado. ¿Cómo corrijo eso? Tengo que corregir con el diálogo. ¿Con qué más tengo que corregir? Aplicando las leyes que tengo que aplicar. Te hablaba de la ley de consulta previa. Es la única manera de corregir, modificando algunos trámites administrativos
o procedimientos en el caso de minas, hacerlo más transparente, asegurando que no se dañe el medio ambiente, asegurando las utilidades. Obviamente eso se tiene que llevar a cabo. Es decir, el diálogo es un procedimiento muy importante. Repito, en otros países lo han hecho. La sustancia de un Estado de Derecho, de un gobierno, es la democracia. Y la democracia radica en el diálogo, de conversar, de dialogar para resolver este tipo de problemas que, como tú bien dices, es un problema, pues. Tía María, las bambas también. Claro, pues. ¿Cómo resuelvas? Viendo las soluciones. ¿Y cómo busca las soluciones? Dialogando. Pero yo es la única manera. Si usted finalmente lograse convencer a la gente, ¿usted sí cree en ese proyecto minero o cree finalmente en la minería como un motor para el desarrollo del país? Yo creo en la minería. Ok. Hay muchas personas... Ok. Perfecto. Hay muchas personas, Cristian, que viven de la minería. Mineros artesanales, pequeños mineros que hacen un esfuerzo. Así es una riqueza. Pero también veo al lago Titicaca. Qué horror, entra los ríos como chocolate. Puro relave minero, puro relave, puro veneno. Ya no hay pescados, no hay nada, se está contaminando irremediablemente los ríos, los lagos. Tengo que corregir eso, claro, ya hemos dicho que vamos a poner plantas de tratamiento. Esas cosas también hay que dialogarlos. Yo creo en la inversión y en la minería, pero no puedo cerrar los ojos a los grandes problemas que tenemos en esa materia. Perfecto. Quiero ir a otra pregunta del público, pero antes, ya que hemos visto algunas cosas que están en el plan, pero finalmente usted un poquito las cambia, usted también en el plan de gobierno habla de un impuesto a la riqueza, pero en la entrevista que le da al colega del diario El Comercio dice que finalmente eso ya no va. No vamos a poder crear otros impuestos porque sería una locura. ¿Es correcto? ¿No va un impuesto a la riqueza en su plan de gobierno, candidato? No, se hizo referencia, el equipo del Comando Profesional del partido hizo referencia al impuesto a la riqueza al propósito de fundamentar la reforma pensionaria. No se puso en ninguna parte del plan de gobierno, en la parte tributaria o en la parte económica, vamos a crear el impuesto a la riqueza. No, fue una referencia tratando de otro tema. Y yo ya he aclarado, sería una locura, pues, en plena crisis, establecer impuestos a la riqueza. Se tiene que comenzar a hacer pagar los impuestos que están establecidos en estos momentos, que son vigentes, que no se pagan. Mire, el Tribunal Constitucional tiene no sé cuántos expedientes, 40 o 50 expedientes, pretendiendo no pagar millones de soles, miles de millones de soles por algunas empresas para no pagarle los impuestos al Perú. Eso pues es una agresión, es una falta de respeto. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Y hay otros impuestos que tampoco no se pagan. Hay que comenzar a hacer pagar eso. Ok, solamente una pregunta, porque este no es el espacio para dar mis opiniones. Hay otros espacios donde lo hago, pero ¿usted sabe por qué finalmente se le ha quitado esta deuda de 700 y tantos millones a Telefónica? Porque finalmente usted me habla de una deuda, pero sabemos que es un tema de interés, o para usted el interés es parte de la deuda. Son los intereses, candidato. Finalmente intereses que el Tribunal Constitucional ha dicho que SUNAT no puede cobrar, algo que sería un abuso para cualquier ciudadano, sea un ciudadano rico, de medianos ingresos o de pobre. La SUNAT tampoco puede abusar. Sí, pues yo me río porque eso que me estás explicando, claro, suena bonito, ¿no? No, lo que suena bonito es lo que usted dice, que hay que cobrar y cobrar cuando el tema no es una deuda. Pero ¿sabes qué? A los pobres ciudadanos... Mira, lo que tú también debías reclamar es que los bancos a los propios ciudadanos nos sacan los calzoncillos con los intereses. Eso yo lo intereses ilimitados. Pero eso yo lo reclamo todos los días. Leoninos. Eso yo lo reclamo todos los días. Una cosa no tiene que ver con otra. No hay prescripción. Ahí se tiene que pagar. Eso no tiene ningún sentido. Mira, yo tengo todos los expedientes porque cuando fui parlamentario tuve los expedientes. Estos señores han ido dilatando los juicios y se han sustentado en el tiempo para hacer desaparecer esos intereses, esas deudas. Así que es pura mañosería. Correcto. Tú sabes cómo son los tinterillos y cómo manipulan este tipo de los procesos judiciales y finalmente han conseguido lo que han conseguido, ¿no? Correcto. No pagar. Eso me parece una agresión al Perú. Correcto. Candidato, solamente una para ir con la pregunta del público. La SUNAT no abusa de los ciudadanos. Me importa 3 pepinos Telefónica. Le hago pregunta por SUNAT y por ciudadanos peruanos de escasos recursos. ¿SUNAT no abusa de nadie? ¿Es una entidad perfecta? No, claro que no.
Pero la diferencia es la siguiente, Cristian. ¿Qué? Al ciudadano le cierra el kiosco, entra con un combo, le saca las cosas y se lleva su mercadería. Los abusivos que no pagan miles de millones de soles siguen operando acá en el Perú. Eso me parece pues un abuso. Por ende, no estamos hablando de dos realidades donde se trate de igual a igual. Yo creo que eso hay que corregir. Eso. ¿No te parece? En cualquier país una empresa que esté en tremenda mora ya lo hubieran sacado del país. Pregunta del público, candidato, ese público que le da 11% de aprobación en esta última encuesta. Lo escuchamos, por favor. ¿Qué planes tiene, no solo con la seguridad ciudadana aquí en la calle, sino con los que ya están internos? Puesto que veo que las condenas y demás cosas son muy altas, pero en realidad no creo que sea un exacto plan de trabajo de transformación de la persona. O sea, pienso que debería haber un plan con los internos. Seguridad ciudadana y política penitenciaria, candidato Lescano, por favor. Bueno, seguridad ciudadana. ¿Qué duda cabe que tenemos que fortalecer a la Policía Nacional? La Policía Nacional es la institución encargada de cuidarnos en las calles y obviamente también en todo lugar. Entonces hay que darle la fortaleza correspondiente, las remuneraciones que deben dársele. En estos momentos, por ejemplo, no se les está pagando el 2% de su sueldo a los oficiales. Están en las calles ahí enfrentando el COVID, no se les paga ese 2%. Yo no sé por qué no se les paga el 2%. Si estos jóvenes peruanos están enfrentando con los oficiales las situaciones difíciles en las calles con el COVID, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no se está cumpliendo. Hay que hacer cumplir esas normas que tienen que ver con sus ingresos económicos. El Fovipol, les descuentan también de su sueldo para el fondo de vivienda. Y no les sirve de nada. El Fovipol no está construyendo viviendas y no está entregando a las policías para que tengan viviendas dignas. Todo eso debe resolverse, dotarse de patrulleros, dotarse de radios a la Policía Nacional. Es la única forma de fortalecer la seguridad ciudadana, pero hay que hacerlo y vincular ese trabajo con las juntas vecinales y las rondas campesinas que llegan a veces donde la policía no llega. Correcto. Yo estoy también animado, Cristian, de poder solicitar a las Fuerzas Armadas que colaboren ahora con la seguridad ciudadana. ¿Cómo? Ya lo están haciendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo Ya lo podrían están hacerlo haciendo en las calles. adicionalmente? En esta pandemia tú los ves en las calles. Los he encontrado en Tumbes, los he encontrado en Amazonas, haciendo una brillante tarea. Queremos que ellos colaboren, porque cuando el Estado está con sus efectivos policiales, con las Fuerzas Armadas en las calles, los delincuentes no entran a golpear. Eso se debe hacer. Yo creo que eso es importante para cambiar una buena seguridad ciudadana a cambio de la seguridad ciudadana que tenemos, que se matan a los ciudadanos en las calles en cualquier momento. Dos preguntas cortitas que tengo que irme al último bloque, candidato, pero empleo 5 millones. ¿Esos 5 millones son empleos en el sector público, en el sector privado, en ambos? Y finalmente, ¿cómo piensa lograr conseguir o dar empleo a 5 millones de personas? El presidente Belaúnde, Cristian, decía trabajar y dejar trabajar. Y eso queremos hacer. Nos hemos puesto como una meta. Queremos alcanzarlo, no va a ser fácil, pero hay que hacer todos los esfuerzos de recuperar 5 millones de empleos ahora que se han perdido, creo que como 7 con la pandemia. ¿Y cómo se hace? Invirtiendo, pues. Cuando tú haces una carretera, una autopista, no necesitas profesionales, técnicos, no obreros. ¿Se requiere o no se requiere profesionales? En Tumbes yo encontré, como lo he contado, un edificio viejo, una biblioteca que está botada. Puedo refaccionar esa pequeña obra con 40 o 50 millones, 30 millones, no sé, pero van a entrar los profesionales de Tumbes, los obreros, los técnicos. Es una pequeña obra, se invierte y se recupera trabajo. Eso lo puedes hacer también en grandes obras, autopistas, represas, canales. Claro, junto con esas obras que va a hacer el Estado, que es su obligación hacerla como un Estado emprendedor que produce riqueza. Los inversionistas privados también tienen que invertir, pues. O sea, son 5 millones entre el sector público y el sector privado. Entre el sector público y el sector privado. Pero 5 millones... Oye, pero es que, congresista, oye, a ver, Cristian, en el año de Alan García Pérez... Los que invierten... 5 años de crecimiento económico con muchísima corrupción, hay que decirlo. Se crearon como máximo 2 millones de empleos. 5 millones en una situación post-pandemia con la caja
golpeada justamente por lo que se ha tenido que gastar en esta pandemia, suena un poco irreal, congresista, teniendo en cuenta que usted me habla de grandes obras de infraestructura cuando todavía no hemos corregido el problema de la corrupción. Bueno, pero yo no va a ser pues el gobierno de Alan García, hay mucha diferencia, pues Cristian. Pero no se agarre de Alan García, agárrese de los 2 millones, agárrese de los 2 millones de empleo a tasas de crecimiento de 8%. Olvídese del señor Alan García Pérez, no me desvíe la conversación, por favor, candidato. Pero tú me has hecho pues esa comparación. Es una referencia al gobierno que creció, le guste o no le guste, a 8%. Tú me has hecho esa comparación, yo te estoy diciendo que hay mucha diferencia. Además, el Perú, Cristian, el Perú ha crecido en población. Entonces ya no estamos en el tiempo de Alan García, pues hay más de 33 millones de peruanos. Vamos a hacer todo lo posible para que entre inversión pública e inversión privada se pueda recuperar esos puestos de trabajo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Hay que gobernar sin corrupción. A Macaya, a Masúa, a Mayuya. Ese es el secreto. Suena Cuando bonito, uno gobierna, consigue maravillas, aunque sea con pocos recursos. Correcto, esa frase suena bonita, pero yo le quiero mostrar justamente esta imagen y... Enfoca, acércate. Ahí la ahí lo está viendo. Pero no se mande. ¿Cuál de ellos? No se mande, o el otro. No se mande todavía y me contesta sí. qué piensa sobre Manuel Mendo, porque además obviamente está vinculada a los temas. Vamos a la pausa y venimos con esa respuesta.